Este ritual bárbaro era tan extremo que incluso los barrios de entretenimiento más oscuros de la antigua Roma lo prohibieron. Sin embargo, en el corazón del Imperio bizantino, en el inmenso hipódromo de Constantinopla, se representaba cada noche ante decenas de miles de espectadores, muchos de los cuales gritaban con entusiasmo mientras niños de apenas 10 años eran arrojados a la merced de un destino inimaginable. Allí, entre el rugido de la multitud y el resplandor de las antorchas, se repetía una práctica que hoy solo puede describirse como una mezcla de espectáculo cruel, humillación pública y abuso sistemático. Llevaba el nombre de Leda y el cisne. La escena era inquietante. Un niño desnudo yacía en el escenario mientras animales entrenados realizaban actos que hoy provocarían horror generalizado. 80.000 espectadores aplaudían, reían, arrojaban monedas que tintineaban sobre la piel desnuda de la niña, convertida en mercancía humana. No era un simple espectáculo, era un comercio humano legalizado, institucionalizado y respaldado por un sistema político que transformaba el sufrimiento de los niños en un espectáculo lucrativo. Entre esas víctimas estaba una niña, que pronto se convertiría en la figura más poderosa y temida de su tiempo. Se llamaba Teodora, y lo que comenzó como una pesadilla infantil, marcada por la humillación y la explotación, se transformó en el crisol de la emperatriz más formidable de la historia. Su destino quedó sellado con la muerte prematura de su padre, un simple cuidador de osos al servicio de las facciones políticas del hipódromo, lo que la llevó a una vida donde el abuso se convirtió en escuela y la humillación en lección. ¿Cómo fue posible que el sufrimiento de una niña abandonada se transformara en el arma de manipulación más sofisticada de la antigüedad? ¿Cómo un espectáculo cruel despreciado incluso por los romanos moldeó a una mujer capaz de desencadenar una masacre de 30.000 personas y cambiar el curso de la historia del Imperio bizantino? Es una historia inquietante sobre cómo las prácticas sexuales más aterradoras de Bizancio no solo destruyeron infancias, sino que crearon un depredador sin precedentes. Una historia en la que una víctima aprendió a usar el veneno de su propio dolor para gobernar, vengarse y dejar un rastro de sangre y poder que aún resuena en la historia. Todo comenzó con la muerte de un hombre aparentemente insignificante, cuyas consecuencias desencadenaron un destino trágico para toda su familia. Se llamaba Acacio, conocido en Constantinopla como el guardián de los osos. Su tarea era entrenar a enormes bestias pardas que luchaban en la arena del hipódromo ante el rugido de 80.000 espectadores. No era un puesto sin importancia. En la rígida estructura bizantina, cada oficio estaba vinculado a una de las dos facciones que dominaban la vida de la ciudad, los azules y los verdes. Estas facciones no eran simples equipos deportivos que apoyaban carreras de carros. Eran verdaderos partidos políticos que controlaban el empleo, los favores, los espectáculos e incluso los cargos administrativos. Cada ciudadano pertenecía a una de ellas, y esa afiliación determinaba el curso de su vida. Acacio pertenecía a los verdes, y gracias a su puesto, su esposa y sus 3 hijas tenían asegurado un techo y sustento. Al menos eso dictaban las reglas. Pero cuando Acacio murió repentinamente, todo ese orden colapsó. Según la tradición, su puesto debería haber pasado automáticamente a su familia para asegurar la supervivencia de sus seres queridos. Sin embargo, la codicia y la corrupción se interpusieron. Asterio, el maestro de danza de los verdes, un hombre influyente que decidía sobre el empleo en el mundo del entretenimiento, aceptó un soborno. En lugar de otorgar el puesto al heredero legítimo, se lo dio a otro hombre. Con un solo acto corrupto, 3 niñas fueron condenadas al hambre, o peor aún, a la maquinaria de explotación infantil más sofisticada del mundo antiguo. La madre de Teodora, viuda y desesperada, enfrentó una elección imposible: ver a sus hijas morir de hambre o entregarlas a un sistema brutal que convertía la inocencia en mercancía. Eligió la supervivencia, aunque el precio era inimaginable. Lo que siguió fue un espectáculo de humillación calculada. La mujer vistió a sus 3 pequeñas hijas con guirnaldas de súplica, coronas de laurel, que simbolizaban la petición y la sumisión, y las llevó al centro del hipódromo. Allí, ante decenas de miles de espectadores, ofreció a sus hijas como objetos de piedad, presentándolas al público y suplicando clemencia. Pero todos entendieron el mensaje: esas niñas estaban disponibles para los fines más oscuros del entretenimiento bizantino.
Los verdes, directamente responsables de su desgracia, les dieron la espalda con absoluta indiferencia. En cambio, los azules, la facción rival, se apiadaron y otorgaron un pequeño puesto al nuevo padrastro. En ese momento, se formó la memoria de Teodora. Nunca olvidó quién la traicionó y quién mostró un ápice de misericordia. Años después, ese recuerdo guiaría su venganza con una precisión implacable. A los 10 años, Teodora ya formaba parte de un mecanismo depravado que superaba la imaginación. El espectáculo más conocido en el que debía participar era el llamado Leda, y el cisne inspirado en un mito griego pero transformado en una pesadilla. Desnuda en el escenario, debía permanecer inmóvil, mientras gansos entrenados picoteaban granos esparcidos sobre su piel y la multitud de hombres excitados aplaudía y arrojaba monedas sobre su cuerpo infantil. Era una escena que hoy cualquier sistema legal moderno reconocería como abuso organizado y sistemático de menores. Pero en el Bizancio del siglo VI no era un crimen sino un entretenimiento legalizado. La ley misma establecía que toda actriz o artista del hipódromo era equivalente a una prostituta. La sumisión física no solo se esperaba, sino que era un deber impuesto. Así una niña, que debería estar aprendiendo a leer y escribir, fue arrojada a un mundo donde su cuerpo era la única moneda y su inocencia alimento para una multitud insaciable. Lo que distinguía a Teodora de muchas otras víctimas fue la forma en que enfrentó la tragedia. Mientras muchas niñas se quebraban bajo la presión insoportable, ella observaba y aprendía. Descubrió que el dolor podía convertirse en un arma, que la humillación revelaba las debilidades ocultas de los hombres que la explotaban, que cada espectáculo no era solo degradación, sino también una lección magistral de psicología humana. Así, la infancia de Teodora, marcada por la traición y la corrupción, no la destruyó, sino que la transformó en alguien capaz de convertir la explotación en conocimiento. Y ese aprendizaje perverso se convirtió en el fundamento de la mujer que pronto aterrorizaría al imperio. A los 10 años, la vida de Teodora ya no se parecía a la de una niña común. Lo que debería haber sido una infancia llena de juegos y aprendizajes básicos se transformó en una pesadilla diaria. Cada noche debía subir al escenario del hipódromo y representar el macabro acto conocido como Leda y el cisne. Allí, bajo el resplandor de las antorchas y la mirada de miles de ojos, se desnudaba y se acostaba en la arena. Luego gansos entrenados comenzaban a picotear los granos de cebada esparcidos sobre su piel. El público, compuesto por senadores, comerciantes y ciudadanos ávidos de sensaciones, respondía con aplausos ensordecedores y una lluvia de monedas, que caían como proyectiles brillantes sobre su frágil cuerpo. Para la multitud, era un entretenimiento, un espectáculo curioso, que combinaba erotismo, crueldad y excentricidad. Para Teodora era el comienzo de una educación brutal. Pronto entendió que este grotesco espectáculo era solo un preludio. Lo peor venía después, en los pasillos ocultos del hipódromo, donde los mismos hombres que arrojaban monedas exigían servicios íntimos. La ley bizantina era clara y cruel. Toda mujer que actuaba en el escenario era automáticamente considerada prostituta. Esto significaba que para Teodora el abuso no solo era esperado, sino también impuesto y sancionado. Los efectos psicológicos eran devastadores. Una niña de su edad debería estar aprendiendo a leer, escribir o recitar poemas sencillos. En cambio, descubría cómo los deseos carnales podían transformar a los hombres más poderosos en criaturas patéticas, dispuestas a arrastrarse por un momento de placer. Lo que para otros era dolor, para ella se convirtió en conocimiento. Comenzó a registrar mentalmente cada gesto, cada mirada, cada debilidad, que los hombres revelaban en momentos de intimidad. El hipódromo se convirtió en su universidad. Cada actuación era una lección magistral de psicología humana. Observaba cómo los senadores que de día dictaban leyes perdían toda dignidad en la oscuridad de las habitaciones privadas. Estudiaba cómo los comerciantes que controlaban caravanas enteras se volvían desesperados y patéticos cuando se trataba de satisfacer sus fantasías. Poco a poco entendió que el poder no residía solo en el dinero o la política, sino en la capacidad de manipular esas debilidades íntimas. Mientras otras niñas se hundían en la desesperación, Teodora desarrollaba una mente analítica fría y observadora. Podía captar rápidamente qué palabras usar para excitar a un hombre
qué gesto repetir para que se sintiera único, qué silencio era más inquietante que 1000 palabras. No se trataba de placer, sino de control. Aprendió a invertir la relación entre víctima y explotador, convirtiéndose en una observadora calculadora. Los años entre los 10 y los 16 marcaron la metamorfosis de Teodora. Se convirtió en la artista más deseada del hipódromo, no solo por su joven cuerpo, sino por su sutil inteligencia. Los mismos hombres que arrojaban monedas sobre su desnudez cuando era niña, pagaban sumas cada vez mayores para tenerla en exclusiva. Pensaban que compraban el cuerpo de una actriz degradada, pero en realidad alimentaban la mente de una estratega en formación. Sin saberlo, estaban moldeando a su futura verdugo. Esos 6 años fueron sin duda una escuela de explotación. Cada humillación se convirtió en información, cada abuso se transformó en datos sobre cómo las personas en el poder podían ser reducidas a seres frágiles. Teodora aprendió que el deseo es la grieta más peligrosa en la armadura de los poderosos y que, bien utilizado, puede convertirse en un arma más temida que un ejército. Cuando alcanzó los 16 años, ya no era una niña, sino una joven marcada por la barbarie, pero armada con un conocimiento que nadie más poseía. Sobrevivió donde otras perecieron, aprendió donde otras solo sufrieron, y estaba lista para pasar a la siguiente etapa, dejar de ser una víctima pasiva y convertirse en un depredador. El siguiente capítulo en la vida de Teodora comenzó con una oferta que a primera vista parecía un rescate. Ecebólus, gobernador sirio de Libia y uno de los hombres más poderosos del imperio, llegó a Constantinopla en busca de entretenimiento y placer. Cuando vio a Teodora en el hipódromo, no se conformó con una noche, quiso poseerla por completo. Le ofreció convertirse en su concubina personal. Para una joven que durante 6 años había sido explotada por multitudes, esto parecía una oportunidad para escapar del círculo infernal. Así, con apenas 16 años, Teodora aceptó la propuesta y fue trasladada al lujoso palacio del gobernador en el norte de África. Durante 4 años vivió entre mármoles, sedas y banquetes. Pero Teodora no permitió que la comodidad la adormeciera. Entendió que esta nueva etapa era una continuación de su aprendizaje. Si el hipódromo fue su primera escuela, el palacio de Ecebólus se convirtió en su academia superior. Cada contacto íntimo con el gobernador se transformaba en una lección de psicología aplicada. Descubrió qué deseos lo avergonzaban, qué fantasías lo hacían perder el control, qué carencias emocionales lo reducían a un hombre desesperado. Analizaba cómo incluso alguien que gobernaba provincias y comandaba ejércitos se volvía frágil cuando se sentía dependiente de ella. Ecebólus pensaba que tenía bajo control a una esclava sexual, pero en realidad, sin saberlo, estaba moldeando a una mujer que un día desafiaría a todo el imperio. Teodora aprendió que el verdadero poder no consiste en poseer riquezas o ejércitos, sino en controlar los deseos más íntimos de quienes los tienen. Sin embargo, cometió un error. Comenzó a influir directamente en las decisiones políticas de su protector. Cuando el gobernador descubrió que su política estaba siendo manipulada por los encantos de su concubina, estalló en furia. Una noche, entre insultos y gritos, Ecebólus la expulsó del palacio, arrojó sus pertenencias a la arena ardiente del desierto libio y la dejó sola, bajo el sol abrasador. Tras 4 años de lujo, Teodora se encontró nuevamente en el abismo sola y humillada. Sin embargo, esta traición, en lugar de destruirla, se convirtió en su mayor lección. Aprendió que el poder dependiente de un solo hombre puede desvanecerse en un instante y que la única forma de sobrevivir es construir un control propio independiente e inquebrantable. El viaje de regreso a Constantinopla fue una odisea de resistencia. Para pagar el pasaje, Teodora vendía su cuerpo en los barcos mercantes que surcaban el Mediterráneo. Sin embargo, ya no era una niña indefensa. Cada contacto era una oportunidad para perfeccionar su arsenal psicológico. Hablaba con los comerciantes obteniendo secretos de sus negocios que luego usaba en su beneficio. Ganaba la confianza de los capitanes conociendo rutas de contrabando, memorizando datos que podrían ser útiles en el futuro. Cada hombre que pensaba que la explotaba se convertía en realidad en un objeto de sus estudios, un peldaño más en su escalera hacia el poder. En Alejandría, Teodora encontró un nuevo lugar de transformación. Adoptó el cristianismo monofisita, pero más que una experiencia espiritual,
Fue un movimiento estratégico político. Esa fe le dio una base de apoyo independiente libre del sistema de prostitución que la había marcado. Aprendió a presentarse no solo como una cortesana astuta, sino también como una mujer piadosa, capaz de atraer tanto la devoción religiosa como el deseo. En Antioquía tuvo un encuentro clave. Allí conoció a Macedonia, una artista vinculada a los azules, que transmitía información a Constantinopla. De ella supo que el príncipe Justiniano de 40 años preguntaba por una antigua bailarina del hipódromo que había sobrevivido a Libia. La fama de Teodora la precedía. Historias sobre una joven que manipuló a un gobernador, sobrevivió a humillaciones y conocía como nadie las debilidades de los poderosos, circulaban por todo el imperio. Cuando su barco se acercaba a las cúpulas doradas de Constantinopla, Teodora entendió que ya no regresaba como víctima. Los años de explotación la habían transformado en un depredador paciente y calculador. La niña desnuda en la arena había desaparecido. En su lugar regresaba una mujer armada con un conocimiento letal, cómo destruir a los hombres desde sus propios deseos. Era el año 522 después de Cristo, cuando Teodora, con apenas 20 años, regresó a Constantinopla, la ciudad, que alguna vez la vio humillada como niña en el hipódromo. Ahora la miraba transformada en una mujer consciente de su poder. Sobrevivió a lo que habría destruido a cualquier otra y regresó armada con un conocimiento tan oscuro como efectivo. Sabía cómo los deseos podían manipular la voluntad, cómo el placer podía vencer a la razón y cómo la dependencia emocional era más fuerte que cualquier ley. En una de las recepciones privadas de la corte, el príncipe Justiniano la vio por primera vez. Tenía 40 años y era el heredero de un imperio tambaleante lleno de intrigas políticas y tensiones sociales. Para él, Teodora era inicialmente solo una antigua artista del hipódromo. No sabía que estaba frente a una mujer que durante más de una década había perfeccionado el arte de la manipulación íntima. La seducción comenzó de inmediato, pero no era un simple enamoramiento. Era un campo de batalla silencioso, en el que Teodora aplicaba cada técnica aprendida durante años de degradación. Analizaba a Justiniano con la misma precisión fría con la que observaba a senadores y comerciantes. Rápidamente descubrió su debilidad por las conversaciones inteligentes en momentos de intimidad, una habilidad que había practicado con los comerciantes en los barcos del Mediterráneo. También notó su necesidad de ser comprendido emocionalmente, una característica que había visto en Ecebolus, el gobernador de Libia, a quien había hecho dependiente de su atención. Nada de lo que aplicaba era casual. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba calculado para aumentar su obsesión. Justiniano cayó rápidamente bajo su hechizo. Para él, Teodora no era solo una mujer deseada, sino una enigma que ofrecía tanto intelecto como sensualidad, ternura y misterio. Pensaba que estaba eligiendo a la mujer de su vida, pero en realidad estaba siendo programado para depender de ella. Cuando Justiniano expresó su intención de casarse con Teodora, la corte estalló en escándalo. Los senadores no podían creerlo. El heredero del imperio bizantino, el futuro emperador, quería unir su vida a una mujer que había actuado desnuda ante multitudes, participado en espectáculos degradantes y era legalmente considerada prostituta. Para muchos era impensable, pero cuanto mayor era la oposición, más se reafirmaba Justiniano en su decisión. La obsesión lo consumía y su deseo de poseerla superaba cualquier consideración política. Sin embargo, el mayor obstáculo no fue el Senado, sino la emperatriz reinante Eufemia, esposa del emperador Justino. Eufemia conocía bien el valor de la dignidad personal, habiendo sido esclava antes de ascender al poder. Reconoció en Teodora una amenaza que otros no veían. «Ascendí desde la esclavitud», dijo ante la corte, «pero nunca fui prostituta». Sus palabras eran una acusación directa, un rechazo frontal a la posibilidad de que Teodora entrara en el círculo imperial. Durante meses, Eufemia bloqueó cualquier iniciativa legal que pudiera permitir el matrimonio. Prohibió a Teodora participar en eventos oficiales y maniobró para mantenerla alejada de la influencia. Entonces, en el año 523, ocurrió algo inesperado. Eufemia murió repentinamente en su lecho. No había signos previos de enfermedad, ni testigos que pudieran explicar su muerte. Para muchos fue una coincidencia. Para otros, una aplicación silenciosa del conocimiento que Teodora había adquirido en su juventud.
Entre las prostitutas del hipódromo que sobrevivieron circulaban secretos sobre hierbas sedantes, venenos que no dejaban rastro, métodos que simulaban una muerte natural. Nadie pudo probar nada, pero la sospecha quedó para siempre. La muerte de Eufemia abrió el camino. El emperador Justino, tío de Justiniano, promulgó inmediatamente una ley que permitía a los hombres de noble linaje casarse con actrices. La ley parecía escrita pensando en Teodora. En el año 525, en la Basílica de Santa Sofía, se celebró la boda. El lugar que alguna vez la señaló como paria, ahora la recibía con honores de emperatriz. Cada paso hacia el altar fue un acto teatral lleno de simbolismo. Ya no era la niña desnuda en la arena del hipódromo, sino una mujer vestida con la púrpura imperial. Pero en esencia, el espectáculo era el mismo, un performance calculado para mostrar que había triunfado. Transformó la explotación en triunfo, la humillación en poder. Este matrimonio no fue solo amor entre un hombre y una mujer, fue la institucionalización de la manipulación íntima como herramienta política. El imperio sería gobernado por una pareja unida, no solo por la ambición, sino también por la dependencia obsesiva del emperador hacia una mujer, que lo controlaba. El matrimonio de Teodora con Justiniano no fue recibido con calma. Para muchos era insoportable que una mujer que había sido artista del hipódromo, considerada prostituta por la ley, ahora compartiera el trono del imperio. Esta tensión oculta estalló en el año 532, en uno de los episodios más sangrientos de la historia bizantina, la revuelta de Nicá. El clima político ya era inestable. El imperio lidiaba con altos impuestos, corrupción y una población cada vez más cansada del lujo palaciego. En enero de ese año, estalló una rebelión en las calles alimentada por un evento sin precedentes. Las dos facciones rivales del hipódromo, los azules y los verdes, se unieron bajo un solo grito. La palabra Nicá, que significa vence, resonaba como un trueno en Constantinopla. Pero su objetivo no era solo protestar contra las políticas del gobierno. Había un blanco mucho más personal, la mujer, que mediante la manipulación había alcanzado el poder. Para el pueblo, Teodora simbolizaba la corrupción moral de un imperio que permitió a una mujer manchada alcanzar la púrpura imperial. Las calles se llenaron de humo y furia. Los rebeldes incendiaban edificios enteros. El Senado ardía, y la antigua Basílica de Santa Sofía se convirtió en un infierno de madera crepitante y llamas que alcanzaban el cielo. Los gritos de venganza se mezclaban con el olor metálico de la sangre derramada en cada esquina. Constantinopla, la joya del imperio, se transformó en un campo de batalla. El propio Justiniano, acorralado en el palacio, se derrumbó bajo el peso de la crisis. Sus asesores más cercanos, aterrorizados por la magnitud de la violencia, le suplicaban que huyera. El tesoro imperial ya estaba siendo cargado en barcos listos para zarpar, y la idea de abandonar la capital parecía la única salida. Pero no contaron con la voz que cambiaría el curso de la historia. En medio de ese consejo desesperado, Teodora se levantó vestida con sedas púrpuras. Su mirada ardía como un fuego antiguo. Habló con calma, pero cada palabra cortaba la sala como una espada. «No es momento para huir, aunque eso signifique salvar la vida», declaró. Y luego, con un gesto solemne, pronunció una frase que pasó a la historia: «La púrpura es un buen sudario». El silencio que siguió fue absoluto. Lo que para otros era miedo, para ella era una oportunidad. Desde niña había aprendido a enfrentar multitudes hostiles, a dominar el caos de gritos y miradas. En ese momento, utilizó la misma psicología que había perfeccionado en el hipódromo: transformar la furia de la masa en un espectáculo, y el espectáculo en un arma. Ahora, en lugar de ser víctima de la multitud, era quien decidiría el destino de miles. Justiniano, hipnotizado por la determinación de su esposa, tomó una decisión final. No huiría. Ordenó a sus generales Belisario y Mundus que encerraran a los rebeldes en el lugar donde todo comenzó, el hipódromo. El plan era tan simple como brutal. Más de 100.000 personas llenaron la arena convencidas de que celebraban la victoria de la rebelión. Proclamaron a Hipacio, sobrino del antiguo emperador Anastasio, como nuevo gobernante. La atmósfera era festiva, pero era la alegría de los condenados. De repente las salidas se cerraron con rejas de hierro. Las tropas imperiales se desplegaron alrededor del estadio. Lo que siguió fue una masacre metódica. Los soldados avanzaron por las gradas y la arena con espadas y lanzas, matando sin distinguir género ni edad. El rugido de la celebración se transformó en un grito de terror.
Las piedras del hipódromo, que alguna vez vibraron con los aplausos por espectáculos obscenos, ahora se empapaban con los gritos de agonía de todo un pueblo. La arena que alguna vez acogió las lágrimas de la niña Teodora fue inundada por una cantidad inimaginable de sangre. Cuando cayó la noche, reinó un silencio sepulcral. Más de 30.000 cuerpos yacían apilados en el mismo lugar donde décadas atrás Teodora fue exhibida como víctima. La ironía era tan macabra como perfecta. El lugar que simbolizó su humillación se convirtió en el teatro de su venganza. Desde ese día nadie volvió a dudar de la autoridad de Teodora. La masacre de Nicá no solo aseguró el trono de Justiniano, sino que consolidó el poder de una mujer que aprendió a convertir el dolor en un arma y la humillación en dominación. El pueblo temblaba al escuchar su nombre, sabiendo que tras su mirada se escondía la memoria de cada agravio y la voluntad de devolverlo con creces. Tras la masacre en el hipódromo, Teodora no fue recordada solo como la esposa del emperador que se negó a huir. En los ojos del pueblo y la corte, se convirtió en la mujer más temida de Bizancio. La masacre demostró que podía decidir el destino de decenas de miles con una sola mirada. Pero lo que siguió reveló que su verdadero poder no residía en los ejércitos, sino en la habilidad para gobernar desde las sombras. Mientras Justiniano presidía audiencias en las grandes salas del palacio, rodeado de senadores y embajadores, Teodora tejía su verdadera red de poder en las cámaras privadas. Allí, en habitaciones discretas y pasillos oscuros, operaba un sistema que hoy podríamos llamar una agencia de inteligencia adelantada a su tiempo. Utilizaba eunucos, sirvientas de confianza y mujeres de la corte para recolectar testimonios, rumores y secretos. Nada escapaba a su control. ¿Quién dormía con quién? ¿Qué senador ocultaba inclinaciones vergonzosas? ¿Qué obispo mantenía correspondencia sospechosa con los enemigos del imperio? El protocolo que introdujo escandalizó a muchos. Exigía que cualquiera que se presentara ante los emperadores se postrara y besara no solo los pies de Justiniano, sino también los de ella. No era veneración, era dominación. Era una humillación pública de los hombres más poderosos, revertida con la misma precisión con la que ella misma fue humillada en su infancia. Con esta red de información comenzó una serie de venganzas políticas que marcaron su reinado con fuego. La primera gran víctima fue el Papa Silverio. En el año 537, el Papa se negó a restaurar a un obispo favorable a los monofisitas, la fe que Teodora apoyaba fervientemente. No discutió sobre teología, ni intentó persuadirlo con argumentos. Aplicó lo que había aprendido en el hipódromo: explotar los miedos de los hombres. A través de Belisario y su esposa Antonina, fabricó una falsa conspiración de traición. Silverio fue acusado de colaborar con los godos y exiliado donde murió. Luego le tocó el turno a la reina Amalasunta de los ostrogodos. En el año 535, Teodora vio en ella una amenaza mayor que en el Papa. Era joven de noble cuna y mantenía correspondencia con Justiniano. Teodora percibió en esas cartas algo más que diplomacia, notó admiración e intimidad. Reconoció el peligro porque ella misma era maestra en esas técnicas. También había conquistado a Justiniano con una mezcla de intelecto y seducción. Para neutralizarla, instigó al rey Teodato a eliminar a su propia prima. El crimen fue simbólico. Amalasunta fue asesinada durante un baño en un momento de máxima vulnerabilidad. Una muerte íntima y humillante, un reflejo exacto de las prácticas que formaron a Teodora. El golpe más audaz vino contra Juan el Capadocio, prefecto pretoriano, y uno de los pocos hombres inmunes a sus encantos. Juan era un político astuto, que entendía la manipulación mejor que nadie, lo que lo convertía en un adversario formidable. Sin embargo, Teodora no intentó seducirlo. Aplicó contra él las mismas técnicas de tortura psicológica que había soportado en su infancia. Durante meses, lo acosó con regalos macabros, flores marchitas que sugerían la muerte, pequeños cuchillos que recordaban la violencia, cuadros que representaban ejecuciones. Juan comenzó a sufrir lo mismo que ella en su infancia: insomnio, paranoia, miedo a la menor sombra. Cuando su mente estaba debilitada, Teodora y Antonina le tendieron una trampa final. Utilizaron a su hija como cebo en una conspiración ficticia. Los espías registraron cada palabra comprometedora, y pronto el poderoso prefecto fue acusado de traición. De los lujos del poder pasó a vagar por las calles de Egipto como mendigo.
Una caída absoluta diseñada con la precisión fría de alguien que sabe que cualquier mente puede quebrarse con las técnicas adecuadas. De estas intrigas emergía un patrón aterrador. Teodora no solo eliminaba a sus enemigos, los destruía recreando en ellos las mismas heridas que la marcaron a ella. No buscaba una simple venganza política, sino que aplicaba a cada adversario una pedagogía del sufrimiento que había aprendido en su infancia. Convertía a sus rivales en reflejos de su propio pasado, obligándolos a experimentar la humillación, la desesperación y el colapso psicológico que ella había transformado en un arma. Todo el imperio se acostumbró a vivir bajo el ojo invisible de Teodora. Sus enemigos sabían que ningún secreto estaba a salvo, que cualquier debilidad podía ser usada en su contra y que la emperatriz podía destruir carreras, reputaciones y vidas con la misma facilidad con la que una actriz cambia de máscara en el escenario. El Bizancio de Justiniano y Teodora era en realidad un teatro de sombras donde la protagonista absoluta no era ya una víctima, sino un depredador. El poder de Teodora no se debilitó tras las masacres ni las intrigas palaciegas. Al contrario, encontró su mayor expresión en las leyes que transformaron el corazón del imperio. Su huella se plasmó en el Corpus Iuris Civilis, una obra legal que durante siglos fue el fundamento del derecho occidental. No era un simple conjunto de normas, sino la traducción al pergamino y la tinta de una vida marcada por la violencia y la manipulación. Entre sus reformas más significativas estaban las dirigidas contra la prostitución forzada. Ella, que había sido esclava del hipódromo, ordenó que ninguna mujer pudiera ser obligada a practicarla, y los propietarios de burdeles que intentaran restringir la libertad de sus trabajadoras serían severamente castigados. También ordenó cerrar los establecimientos que aplicaban la misma explotación que ella había sufrido. Estas disposiciones parecían un acto de justicia, una venganza personal contra el sistema que destruyó su infancia. Pero al mismo tiempo, estas medidas estaban marcadas por una contradicción. Creó el monasterio de Metanoia, donde las prostitutas rescatadas eran internadas por la fuerza para llevar una vida religiosa. De esta manera, el control sobre los cuerpos de otras mujeres continuaba, aunque bajo un disfraz piadoso. Era como si Teodora quisiera asegurarse de que ninguna repitiera su destino, pero a costa de atarlas a otra forma de disciplina. Las leyes sobre el matrimonio y el divorcio también llevaban su sello. Amplió los derechos de las mujeres para separarse de esposos abusivos, transfirió los bienes de los violadores a sus víctimas y estableció la pena de muerte para los culpables de violación, sin importar su estatus social. Estas decisiones no solo reflejaban un anhelo de justicia, sino también la marca imborrable de cada acto de violencia que había sufrido. Mejor que nadie sabía cómo el poder masculino podía destruir vidas, y por eso decidió anclar en la ley una venganza que parecía destinada a perdurar. El control dinástico fue otra de sus obsesiones. Organizaba matrimonios estratégicos, premiaba a los aliados de su causa y castigaba a quienes se resistían. Aseguró que la manipulación que aplicó a Justiniano se convirtiera en un legado para las generaciones futuras, una red de alianzas familiares que mantendrían su nombre e influencia mucho después de su muerte. En el año 548, con apenas 48 años, Teodora cayó gravemente enferma, probablemente de cáncer. Su muerte no fue solo la partida de una emperatriz, fue la caída de una mente que sostenía el reinado de Justiniano. El emperador, profundamente dependiente de ella, nunca volvió a casarse. Durante los siguientes 17 años gobernó, pero sin la fuerza, la visión ni la astucia que caracterizaron su reinado junto a Teodora. Su espíritu parecía roto, como si el verdadero motor del imperio hubiera desaparecido con ella. Las crónicas señalan que tras su muerte se promulgaron pocas leyes significativas, como si el genio legislativo siempre hubiera residido en la mujer que lo acompañaba. El vacío fue tan evidente que incluso la memoria de sus enemigos admitió que Teodora era algo más que la esposa de un emperador. Era el alma oculta de Bizancio. Las representaciones artísticas también confirmaban su ambición de eternidad. En los mosaicos de San Vitale en Rávena se la representa más grande que las demás figuras, con un manto bordado con la escena de los Reyes Magos, ofreciendo dones a Cristo. Se colocó a sí misma en la iconografía, a la par de la realeza bíblica, reclamando un lugar no solo en la historia política, sino también en la espiritual. Hoy los turistas visitan el hipódromo donde una niña de 10 años fue exhibida como juguete de la multitud,
y donde años después se ordenó masacrar a 30.000 rebeldes. Ese contraste resume su vida, de víctima humillada a emperatriz implacable, de objeto de explotación a depredador absoluto. Su historia plantea una pregunta inquietante. ¿Fue Teodora una heroína que usó su dolor para cambiar las leyes y proteger a otras mujeres? ¿O fue una vengadora que transformó la humillación en un poder cruel y sangriento? Tal vez fue ambas cosas a la vez, porque la verdad es que las prácticas bárbaras que debieron destruirla crearon en cambio a la mujer más peligrosa y fascinante de la historia bizantina.